Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecemos su participación, que se han estado ya sumando a este webinar por primera vez. Además, cambiamos de plataforma. Hoy día estamos ahí cuidando todos los detalles. Ojalá que sea una interesante eh, jornada de temas y de compartir experiencias en torno a una temática que para quienes estamos involucrados en el ámbito de la educación para estudiantes con discapacidad auditiva, de estudiantes sordos en general, ¿cierto? Nos resulta de sumo relevante. Así es que damos la bienvenida y el inicio a todos, a todas, desde regiones, desde aquí, desde la región metropolitana, de regiones, de distintas regiones de nuestro país, personas oyentes, personas sordas, profesores, profesoras, apoderados, educadores sordos, etcétera, que hoy día nos están viendo y compartiendo con nosotros. Ah, bien, ahí sí. ¿Están viendo, cierto, la presentación? Ahora sí, perdón, estamos, no sé, algo, espérate. Estamos ya en nuestro séptimo webinar de este ciclo que comenzó en marzo. Hemos visto distintas temáticas relacionadas con la educación de estudiantes sordos, temáticas que promueven su desarrollo integral y que cursen su trayectoria educativa completa y en las mismas condiciones que todos los estudiantes y las estudiantes de nuestro país. Hoy día nos convoca un tema más específico que tiene que ver en cómo desde la forma de enseñar propia de las personas sordas se va impulsando el desarrollo del lenguaje, que es una base para el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo integral y para el aprendizaje de los distintos objetivos de aprendizaje de todos aquellos aspectos que están dentro de la escuela y en su entorno. Para ello, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, a dar una introducción pensando en la importancia que tienen la presencia de personas sordas en nuestra educación, también enmarcando este webinar en una semana especial, ya lo vamos a ver, y luego vamos a compartir con dos educadoras sordas de nuestro país que nos van a contar sus experiencias, cómo lo hacen y van a ser entonces formas concretas, ¿no es cierto?, de cómo las propias personas sordas van impulsando el desarrollo integral en nuestros estudiantes, de donde nosotros podemos ver un modelo, ¿cierto? Y luego nos va a exponer la doctora Maribel González en relación a esta temática específica del webinar del día de hoy, para luego dar las últimas conclusiones y el cierre de este seminario de hoy. Entonces, estamos hoy día en una semana que para la comunidad sorda, para las personas sordas de Chile y el mundo, es muy significativo. ¿Por qué? Porque el día de hoy precisamente, y no es solo el día de hoy, porque hay una semana en que internacionalmente celebramos y conmemoramos, ¿no es cierto?, días y temáticas que son relevantes para la comunidad sorda. Pero esto no partió este año 2024. Se remonta a muchos años atrás. Saben ustedes que a mediados del siglo pasado, en 1951, se constituye, formada por algunos países en Europa, se constituye una Federación Mundial de Personas Sordas. Esta Mundial de Personas Sordas surge eh, por la necesidad de compartir experiencias, de reconocerse como eh, ciudadanos en sus países, como personas sujetas de derechos, y con la intención de defender y de trabajar en conjunto por sus propios derechos como personas sordas. Hoy día la constituyen más de 135 asociaciones de diferentes países del mundo. En 1958 se comienza a instaurar
la celebración de una semana dedicada a abordar distintos temas que tienen que ver con los ámbitos en los que las personas sordas se desarrollan y sus derechos, y entre ellos la educación. Esta Semana Internacional de las Personas Sordas se sigue celebrando a lo largo de los años en nuestro país. La primera celebración a través de una marcha fue por allá por 1998 y a la fecha se desarrollan en distintas regiones distintas actividades que conmemoran esta semana y que dan relevancia a distintas temáticas y necesidades y derechos que tienen las personas sordas. Hace poquito, en 2017, en una asamblea de la Organización de Naciones Unidas, se declara o se proclama el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Ese día fue el 23 de septiembre, hace poquito, dentro de esta Semana de las Personas Sordas. Y eso es a partir de la gran investigación que se ha ido dando en los últimos años y que demuestra que la lengua de señas o las lenguas de señas son lenguas propias de la comunidad sorda. Hoy día se contabilizan o se conocen más de 300 lenguas de señas en el mundo, según la Federación Mundial de Sordos. Nosotros lo celebramos también, ya vamos a ver algo especial que hicimos para ese día, como Ministerio de Educación, en conjunto con organizaciones de la comunidad sorda y academia también, que está trabajando mancomunadamente o en conjunto, ¿no es cierto? Justamente relevando esta lengua. Y el año pasado se proclama o se promulga, se publica, ¿no es cierto?, la Proclamación de los Derechos de Niñas y Niños Sordos o de la Infancia Sorda, que también es un hecho relevante y que pone de relieve específicamente, ¿saben qué? La lengua de señas. Y la lengua de señas como la lengua propia de las personas sordas, que debe asegurarse en su desarrollo desde el día de nacimiento en adelante. La primera infancia, es decir, desde que los niños, niñas nacen hasta los primeros 6, 7 años de vida, es una etapa fundamental para el desarrollo del lenguaje, para el contacto con otros, para la relación con el entorno, para el desarrollo de la comunicación. Y eso sienta una base para el futuro, para el aprendizaje escolar, por ejemplo, ¿cierto? Por eso es tan importante y dentro de estos 10 derechos, que no los voy a abordar hoy día, ¿no es cierto? Está justamente el ofrecer las oportunidades o asegurar las oportunidades de acceso a su propia lengua, una familia y un entorno que lo haga posible, estar inmersos en un espacio que les permita este desarrollo armónico y completo, como ocurre con todos nosotros, y a que en la escuela y en su entorno aprendan los adultos lengua de señas, además de contar con la presencia de adultos sordos en la escuela. Por lo tanto, la familia, la escuela y el entorno en general tenemos la responsabilidad de ir abriendo estos espacios, de ir generando estas mejores condiciones para que niños, niñas sordos puedan ir desarrollándose en equidad de condiciones que el resto de nosotros. Y eso pasa fundamentalmente por el desarrollo de su propia lengua. Y bueno, hemos tenido la iniciativa junto con, les decía yo, otras organizaciones también de personas sordas, Fundación por un Chile Inclusivo, Centro de Educadores, eh, Fundación, la Fundación por un Chile Inclusivo, el Centro de Educadores Sordos de Chile, la Universidad de las Américas, ¿no es cierto?, a través de la profesional que hoy día nos acompaña, hemos organizado en conjunto este primer concurso nacional de literatura sorda. Fue un logro hermoso ver y recibir más de 80, no sé, 86 videos de estudiantes de todos los cursos de primero básico hasta cuarto medio, de distintas regiones del país, de distintos colegios, escuelas especiales, escuelas básicas, liceos, liceos técnicos profesionales. Y ustedes ven en pantalla a quienes fueron reconocidos como destacados en cada una de estas categorías. Y por otro lado, aquellas menciones honrosas de regiones con los más altos puntajes en sus videos. Entonces, no podíamos no reconocerlos, darles un aplauso grande a estos estudiantes que vemos en pantalla, que representan a los 86 estudiantes y más, ¿no?, que subieron sus videos, hayan quedado en las distintas etapas, hayan sido más o menos destacados en su puntaje. De todas maneras, ha sido una gran
oportunidad de participar, la valentía de grabar su video y subirlo, un gran apoyo desde sus colegios, sus profesores, sus familias, así que hay que destacarlo y aplaudirlo de todas maneras. Esperamos que sea el primer paso para ir desarrollando más literatura sorda en nuestro país. ¿Y por qué la literatura sorda es tan importante y la tomamos, ¿no es cierto?, hoy día en particular? Porque es algo propio de las personas sordas que nosotros, oyentes y que en las escuelas deben ir mirando, rescatando y valorando, ¿cierto? Y porque la expresión más propia, ¿no es cierto?, de las personas contribuye también a su desarrollo integral. Y en eso estamos hoy día. Eh, Nos vamos a situar en el último capítulo de las orientaciones para establecimientos con estudiantes sordos, ¿no es cierto? Nos vamos a sentar hoy día en este último capítulo que tiene que ver con la pedagogía sorda, que tiene que ver en cómo las personas sordas ven la educación, cómo enseñan, cómo transmiten su sabiduría y la importancia, ¿no?, que ello ocurra en la escuela. Y si no están en la escuela, la importancia de que la escuela se vincule entonces con la comunidad sorda, se vincule con otras escuelas donde sí hay educadores sordos y vayamos creciendo paulatinamente en ellos, ¿no es cierto? Pensando en una educación bilingüe y ojalá intercultural también para esta población escolar que enriquece además a la comunidad educativa en su conjunto. Avanzar hacia allá es un desafío, pero también esperamos que vaya ocurriendo paulatinamente. Y ello impacta específicamente en estas barreras del entorno, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la comunicación, con la información a la que acceden las personas sordas, y en ello es asegurar un canal de comunicación fluida, asegurar que se dé un desarrollo completo del lenguaje, ¿no? Aquí cognitivamente, que eso permita ampliar nuevos horizontes, que aquello también impacte en cómo se relacionan con el entorno, en cómo ocurre el desarrollo social, emocional, afectivo en las estudiantes sordas, que finalmente va a llevar a un desarrollo más integral desde la comprensión, desde la aceptación de lo propio sordo. ¿Cómo ir fortaleciendo estas competencias entonces? Lo primero es mirar a las personas sordas y su contribución a la educación, y para eso tenemos a dos invitadas de lujo. Por una parte, Francisca Fernández, ella es educadora sorda del Colegio José Miguel Carrera de la ciudad de La Serena. Eh, y por otro lado también va a acompañarnos Victoria Ávila, ella también es educadora sorda y ella trabaja en dos colegios de la comuna de Molina, el Colegio San Pedro y el Colegio Luis Maldonado, quienes entonces nos acompañan y van a compartir sus experiencias con nosotros. Entonces le damos la bienvenida a Francisca para que nos cuente cómo trabaja, cómo lo hace y nos muestre algunos ejemplos de las actividades y los materiales que ella misma genera y trabaja con sus estudiantes. Comenzamos entonces. Muchas gracias por la invitación. Primero, por entregar mi experiencia a ustedes en mi trabajo en la escuela José Miguel Carrera. La veo pegada. Soy Bueno, esta es mi coeducadora, otra dijo. lengua de señas, Francisca. Mi apellido es Fernández. Trabajo como educadora y vivo en La Serena, en la cuarta región, en Coquimbo. Mi trabajo, Desde hace 2 años trabajáis. desde hace 2 años, se me ve un poco pegada. Dentro de... ¿La ves un poco pegada, Tamara? Sí, la Yo veo la pegada. veo bien.
Pero dale, yo te voy apoyando, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Cuando a mí me gusta contar mi experiencia en el trabajo como coeducadora, cuando yo vine a trabajar como en una escuela de integración, faltaban muchas personas porque no sabían la cultura de las personas sordas, cómo entregarle a ellos esa información. Entonces, por ejemplo, los profesores oyentes no sabían comunicarse, entonces faltaba como ese apoyo a las personas, a alguien que les ayudara. Entonces, cuando yo lo vi, más o menos, tenía 8 años, más o menos, 9 años, Un estudiante, un sí, un estudiante, estudiante sordo de la escuela. era hipoacúsico, escuchaba un poquito. Entonces podía perder a futuro también la audición. Y él tenía un problema porque no sabía nada de lengua de señas. Estaba muy atrasado, ya tenía 8 años, entonces era muy complejo. Entonces cuando yo lo vi, estaba recordando cuando yo era niña que a mí me enseñaron un profesor sordo, casi a la misma edad, teníamos como el mismo tiempo. Entonces yo quería hacer algo por él, para poder ayudarle, para poder apoyarlo, darle el ánimo que necesitaba para poder desarrollar su lenguaje. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Por ejemplo, fuimos avanzando poco a poco. Lo primero fue con fotos, iba mostrando lo que significaba cada una y también en español le iba poniendo la palabra y también que imaginara o si tenía dudas que le dijera qué era eso. Yo quería que él me explicara qué era. Y de a poco fuimos desarrollando, pero era difícil como que se integrara con sus compañeros, no podía compartir con ellos, andaba solo. Entonces yo veía eso y finalmente traté de incluir a otros estudiantes, sordos jóvenes también, que se pudieran conocer para ver si podía tener esa comunicación, que se fueran dando ese apoyo, esa compartir. Y eso le dio como una necesidad positiva, una actividad positiva, de ver esa comunicación, por ejemplo, en los temas de los saludos, cómo estás, que se preguntaran qué hacían, no sé, en esas cosas le iba contando. También en cuanto al trabajo en la escuela de integración, siempre, no, ahí se me quedó pegado. En el horario de clases lo iba sacando de algunas clases. Ahí está. Y ahí ver cómo él se sentía, si estaba bien, si estaba mal, si estaba un poco débil. Y claro, yo vi que estaba con ese problema por el tema de su identidad, que era difícil como reconocer el tema de la identidad. Entonces yo traté de impulsarlo lo que más pude, de darle el ánimo necesario para que él pudiera avanzar y ir preguntándole cómo se sentía, qué quería aprender con la comunicación, explicándole, preguntándole por qué haces las dos cosas, por qué hablas con lengua de señas y también quieres hablar. Entonces le iba explicando que podía usar las dos cosas, podía ser bilingüe a la vez, podía ocuparlo, no era problema, pero él pensaba un poco diferente, que otras personas sordas estudiaban, no sé, o que no, finalmente como al ser hipoacúsico no podía hacer señas, pero nada que ver, que eso estaba permitido, no era problema. Si a él le gustaba, él tenía que expresarse así. Así que eso le ayudó y lo hizo sentirse mejor. También fuimos haciendo actividades con dibujos, siempre con sus cuadernos, viendo en su casa los trabajos, las tareas, que las pudiera hacer, que las revisáramos si estaban bien, si estaban mal. Y también en las pruebas, por ejemplo, cuando tenía una prueba, poder, no sé, de química, por ejemplo, preguntarle, o de ciencias naturales, preguntar, no sé, si tenía duda o si le faltaba aprender alguna cosa.
alguna cosa, sus opiniones, conocer su opinión, que me compartiera su opinión de cómo estaba desarrollado y yo le daba consejos respecto a eso. Mira, te voy a mostrar una foto, un dibujo, de que puedas ver lo que hay ahí para que puedas entender, como para que pudiera entender mejor y hacer el vínculo de la información que estaba viendo. Entonces, con los dibujos más las palabras fuimos progresando para que él pudiera entender. También a veces el papá y la mamá con el estudio, por ejemplo, en la casa no le enseñaban, entonces él como que se sentía, no sabía si a futuro como niño iba a poder tener una mejor vida con la lengua de señas. Entonces le explicamos que al ser bilingüe en este aspecto, yo le daba ese consejo de que él lo podía hacer y que no iba a haber problema, que eso le iba a hacer bien. Y también en otro curso de segundo, tercero medio, también habían jóvenes, ahí no la veo, que también eran sordos, pero también se sentían como débiles en el tema de su identidad, de lo que sentían, de cómo encontrar tener esa necesidad de encontrar su identidad sorda, de formar parte de una comunidad, porque en una escuela de integración es muy difícil porque están todos separados, entonces están solos. Entonces yo traté de darle ánimo para que él pudiera compartir con sus compañeros, que pudiera aprender a comunicarse mejor en forma positiva. También que le dieran apoyo en la escuela de integración dentro de la sala, ayudarle con las palabras que él no conocía, porque nosotros sabemos que el español a veces es difícil, entonces en la escuela iban viendo el tema de la gramática, los verbos para poder explicarle y que él pudiera buscar los sinónimos de esas palabras, que pudiera conocer también con fotos y con videos lo que significaba cada palabra, para que no lo olvidara y eso le ayudara cuando estuviera en la escuela y le fuera mejor. Y con distintas cosas también. También él pudo aprender dándole ánimo para descubrir y sacar ahí su identidad como persona sorda y también encontrar a otras personas adultas sordas y conocer, comunicarse con ellos, tener esa interacción y hacerle preguntas también, cómo era su vida, cómo lo hacían en distintos temas, al futuro, en el trabajo o en la universidad, cómo les estaba yendo, si iba bien, mal, y explicarles eso. Y eso le fue gustando y fue entendiendo y empezó a sentirse mejor. Eso. Y quiero mostrar algunas cositas para que las vean. Ese es mi cuaderno que tiene las dos cosas. Tiene palabras y también tiene fotitos Como y cuaderno de las señas. vocabulario y estudio. Ese cuaderno, yo lo que fui haciendo fue poniendo estos recortes para poder, no sé, con cualquier temática, de matemática, de lenguaje, de historia. Como sabemos que el español es difícil, con esas palabras, como grabarlas es difícil. Ahí se me quedó pegado. Se quedó pegado. A mí también se me quedó pegado, Ah, sí. ya. Pensé que. ¿Qué palabra difícil, por ejemplo? De español habían algunas palabras difíciles, como por ejemplo, ¿qué cosa? Justo se quedó pegado ahí.
También, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela de integración, o en el pie, estamos todos trabajando, no sé, de lunes a miércoles, siempre estamos en la sala, ahí. Y vienen los niños de los cursos o de otro curso, los más grandes, y tienen interacción en talleres, en grupos con las personas sordas. Entonces les podemos hacer muestras, pueden ver fotos, es como todo en lengua de señas, ver qué significa la identidad como persona sorda, diferentes cosas. Y también hay juegos, para que no estén aburridos. Hacemos actividades también para mostrarles. Mira, ahora ya voy a mostrar Eso es en la sala de recursos, ¿no? en la Como para interacción y desarrollo de aquellos aspectos de las personas sordas. Por ejemplo, con este juego, que muestra la B. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es B? Ellos empiezan a pensar y dar la respuesta, que es baño. Con esa forma de la mano van buscando señas que se utilizan en esa configuración. Con la T. Diferentes ideas se van generando con esa misma letra, para que puedan desarrollar el lenguaje. También hay ahí se me quedó, no sé, muchos PPTs que tenemos con Sí, información. pues hay muchas actividades y otros recursos más. Pero lo importante es que el sordo también a futuro pueda integrarse. Aunque sabemos que es difícil, también nosotros le damos ese apoyo. Como coeducadores siempre estamos dándole el apoyo necesario y atentos a ellos en distintas actividades, en distintas materias, en las pruebas, en conversaciones con la mamá y el papá, en todo, siempre estamos ahí presentes. Eso, nada más. Eso quería contar mi experiencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Francisca. Muy, muy interesante. En poquito tiempo, tú dices que llevas 2 años, has desarrollado múltiples estrategias para ir acompañando a los estudiantes en su trayectoria escolar, en sus aprendizajes, pero no solamente pensando en aquellos aprendizajes de las distintas asignaturas que veo que también apoyas, y es muy importante, sino también pensando en aquello más personal que les permite a ellos tener un buen desarrollo y un desarrollo totalmente integral, ¿cierto? Como personas sordas, como estudiantes, independientes si escuchan más, si escuchan menos, que se encuentren con sus pares y que se desarrollen y estén en buen pie para seguir aprendiendo. Así que te felicito, muy, muy interesante la experiencia que nos compartes. Vamos a invitar entonces ahora a Victoria, que viene, ya no es del norte, ahora nos vamos un poquito más al sur, a la región del Maule, ¿cierto? Así es que adelante, Victoria, encantados de conocer tu experiencia también. Perfecto, vamos a empezar. Hola a todos. Muchas gracias. Primero quiero dar muchas gracias por haberme invitado a esta charla, a poder participar y contarles, así que es muy interesante, estoy muy agradecida. Y bueno, mi nombre es Victoria Ávila y mi nombre en lengua de señas es el que estoy mostrando. ¿Yo de dónde soy? Soy de la séptima región del Maule, pero vivo en Molina. Esa es la seña de Molina. ¿Yo qué hago? Yo trabajo como coeducadora, porque soy persona sorda, y trabajo en dos escuelas, que una es la escuela San Pedro,
Y la otra escuela se llama Luis Maldonado, Gogia. En las dos escuelas yo trabajo desde hace bastante tiempo. ¿En qué cursos? En primero básico, ahí hay sordos en el curso. Los dos son de escuela básica, pero yo trabajo, y lo que quiero decirles es sobre este tema, que es muy importante y muy interesante porque hay muchas personas en distintos lugares y algunas están confundidas y no saben, no conocen nada acerca de lo que es este de ser coeducador, de que es muy importante que estén ahí. ¿Lo es? ¿No lo es? Porque solamente escogen un intérprete para que esté ahí, pero el coeducador, ¿por qué es importante que esté presente? Hay que como abrir esa visión y entenderlo bien, hay que normalizar las cosas, no pensar que la persona coeducadora no sabe o no entiende, sino que lo que yo quiero aquí en esta charla como objetivo es mostrar que igual todos puedan como entender lo que significa ser un coeducador. ¿Por qué? Les voy a contar mi experiencia, pero yo trabajo como coeducadora, como un rol de coeducadora. ¿Y qué significa lo que yo hago? Yo entrego la lengua de señas. ¿A quién? ¿Yo a cualquier persona lo enseño? No, sino que a los estudiantes sordos. Yo estoy ahí para darles mi apoyo. Toda mi experiencia, mi rol como persona Trans- sorda es para que ellos puedan nutrirse con esa información, a los mismos alumnos sordos, para la cultura, su identidad, que ellos vayan adquiriéndola, ellos como personas, vean ese modelo de educación, la lingüística, cómo funciona, que ellos vayan adquiriendo y vaya generando más desarrollo de la comunicación, porque dentro de su familia, en la casa, a veces no hay apoyo porque no saben lengua de señas, porque es difícil, entonces darles un modelo a seguir. Y el coeducador adquiere esa responsabilidad. Por eso es importante. El trabajo de apoyar al estudiante no es solo eso, sino que también es hacer apoyos profesionales de distintos ámbitos. ¿Por qué? Porque ellos tampoco lo saben. Entonces también tenemos que darle apoyo a los profesionales que están dentro del colegio. Entonces el objetivo también es ayudar al estudiante sordo, pero también a los diferentes profesionales que están dentro de la escuela, darles el ánimo, que trabajan ahí en conjunto con los sordos y que ellos puedan aprender a comunicarse en lengua de señas. No únicamente en lengua de señas, también conocer cómo es la metodología de una persona sorda para trabajar con él, o si la persona sorda igual puede comunicarse con él, acercarse o dejarlo de lado por ser persona sorda. No, también enseñarles a tener ese carácter, que conozcan la cultura de cada uno, las características de ellos y que puedan aprender de ellos. Porque las personas sordas todas se sienten a veces un poco discriminadas, entonces es importante que ellos vayan aprendiendo rápido ese desarrollo, que no sea lento, sino que es importante que aquí en las escuelas ellos conozcan también a las personas sordas y ese es mi rol, impulsar eso para darles esa ayuda. Y también lo importante al darles esa ayuda también es a la familia, pedirles ahí que estén siempre en la casa es un puntapié inicial para que los papás, las mamás, la familia en conjunto, todos como familia, y que tengan a este hijo sordo, no lo dejen de lado o que piensen que no pueden ayudarle y que solo con indicar, como codificar las cosas, como un código de familia, de comunicación, la mamá y el papá de la familia, todos deben conocer la lengua de señas. Preguntarle al hijo cómo está, preguntarle, preocuparse por él. Es importante mantener una relación con los papás de distintos temas también. Por ejemplo, la mamá y el papá, la familia, tener el objetivo únicamente de hablar, pero también tienen que conocer las características de lo que él de verdad necesita, en el idioma que él lo necesita. Entonces yo me gusta impulsar eso, que el papá y la mamá, la familia, abran su mente y conozcan que la lengua de señas es una forma de expresión para él. Y también en mi rol, por ejemplo, yo en el trabajo puedo mostrar algunas cosas, pero antes
yo quiero como dejar claro que cuando le explicamos al estudiante la lengua de señas, a los profesores también y a la familia, a los tres, por ejemplo, si el estudiante es sordo, está trabajando, ¿lo único que tiene que hacerlo es en lengua de señas? No. También tiene que respetar como la malla curricular, las asignaturas que tienen en el curso de primero básico en este caso, y ver, por ejemplo, en primero básico, matemática, lenguaje, historia, y que él vea y saber si es un poco difícil y poder transformar o cambiar un poco la información. Eh, ahí, no ahí se me pegó. Perdón, justo me di vuelta para anotar. Para ver las diferentes, que aprendan, que Ya, puedan si tú le dices que pare, compartir no, y no que me veo. puedan alcanzar también las diferentes mallas. En la casa Sí, también, logros de aprendizaje de las de asignaturas del currículum. también en la parte social, que él solo genere una independencia para que a futuro pueda tener esa forma de defenderse. Por ejemplo, yo en el trabajo lo que hago con los alumnos sordos, por ejemplo, en el tema de la lengua de señas, voy a mostrar. Mismo lo que mostró Francisca, yo voy a mostrar mi cuaderno de vocabulario que tengo. Tengo dos. Uno que es para la familia y uno que se queda aquí en la escuela. O también puede ser algo que sea visual, porque las personas sordas son visuales. Entonces pongo la palabra con el abecedario dactilógico y también pongo ahí la seña para que se pueda ver. Entonces yo Victoria, como coeducadora sorda, también he hecho otras muestras que están ahí, de colores, indicando los colores. No sé, son muchas. Tengo diferentes temas, temas generales en lengua de señas y también, por ejemplo, para matemática, con los números, para poder enseñarles, por ejemplo, A través de juegos ¿cuál? también. No solamente enseñar vocabulario, sino que a través de juegos. Mostrarles con la mano cuál es la seña y hacer como un empate del número con la seña. Esto yo tengo ahí en lengua de señas, los puedo descargar y los hago, o yo misma me grabo videos o fotos y lo hago. Pero también en los cuadernos tengo la foto. ¿Qué significa eso? Es mi foto. Es para los profesionales, los distintos profesionales que trabajan. Entonces, así el alumno puede mostrarnos la foto de cada uno de los profesionales y preguntarles por el gesto, que le asignen un nombre en lengua de señas, porque así van a poder irlos conociendo y van a poder generar esa relación. Y preguntarle todos los días, ¿quién es la profesora jefe, por ejemplo? Entonces ellos mismos le asignan un gesto. Entonces, de a poco yo les voy enseñando eso para que ellos puedan ir aprendiendo, les voy mostrando, recordando, que recuerden el gesto de la persona que ya pusieron, porque es importante para que ellos puedan comunicarse. Y también en cuanto al tema de la familia, yo aquí no lo tengo, porque lo tienen los papás en sus casas el cuaderno que hice. Pero lo que yo siempre hago es poner ahí como fotos. Se las entrego como con un clip para la casa, para que puedan aprender. Y tengo diferentes temas de vocabulario para ellos, para la familia, para los meses del año y distintos temas que tengo en lengua de señas. También para que en la casa lo puedan estudiar. O se los mando también, para preguntarles si está bien, si lo entendieron. Y tengo otros temas también dentro de la escuela,
cómo enseñar también en cuanto a la lengua de señas aquí en la escuela. Por ejemplo, voy a mostrar. Este es como una prueba. Es una prueba aquí para que los que trabajan en la escuela puedan aprender. Yo les enseño y después, por ejemplo, el jueves, siempre los jueves, les hago una clase y después les voy preguntando qué aprendieron, a ver si de verdad lo aprendieron y con las fotos donde yo salgo haciendo la seña, ellos tienen que poner en palabras lo que es. Y también está el abecedario. Porque yo necesito saber cómo están ellos, si saben, no saben, poder ayudarlos para que puedan seguir progresando. Por ejemplo, con esto, yo se los entrego que en Como la sala, infografía. cada una, infografías que están pegadas en la sala, para saber cómo saludar a una persona sola. Algo básico, el saludo de Lola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, profesor. Y están pegadas ahí en la sala. Y entonces el profesor lo puede ver y todos los días lo está viendo y se va reteniendo esa información. Entonces cuando salen a recreo, el profesor ya sabe decir hola, buenos días, ya conoce la información, porque antes ya lo han estudiado. Entonces ese es como mi rol. Eso es lo que yo hago, que se Como puedan pedagogía desarrollar sorda. y ayudarles con el objetivo de que puedan encontrar la lengua de señas también, que conozcan la cultura y la identidad, lo importante que es eso y que puedan adquirirla. También es importante que desde niños ellos comiencen, porque si empiezan muy tarde, el aprendizaje después es muy lento. Entonces es importante enseñarles desde pequeños lo que es su identidad, que ellos conozcan a una persona sorda que utiliza audífonos, que tiene implante, y que sepan que somos iguales, que también somos sordos, entonces eso genera como un atractivo para ellos y tienen un modelo. Y eso les hace generar vínculos también. Es diferente a veces con los oyentes porque ellos están acostumbrados a hablarlo, pero para una persona sorda, ¿cómo puede generar ese vínculo? Porque tiene que tener relación con estas personas en lengua de señas, que conozca la lengua de señas, que lo vea y que eso sirva de modelo para que después él pueda hacer lo mismo a futuro y sea independiente y pueda adquirir esa felicidad de ser una persona sorda y que no sienta timidez de comunicarse con el resto, mostrándole videos en lengua de señas, mostrar lo importante que es para que vaya a poder, no tan solo enseño, sino también conocer lo que significa ser sordo. ¿Por qué es sordo? ¿Qué es la lengua de señas? ¿Por qué ellos hablan y nosotros no podemos? Explicar eso también es importante para que tenga ese vínculo también con la familia, con el papá, la mamá, una comunicación, porque hay muchas cosas que no se saben. En cuanto al tema de la comunicación hablada es diferente, entonces como mi rol yo siento que eso es muy importante poder enseñarlo y es un trabajo que te da mucha satisfacción, te sientes muy feliz haciéndolo, conocer en la escuela, en el trabajo, qué cosas significa qué cosa, porque la lingüística es así, la cultura sorda, la identidad sorda, es muy importante. Y también hay temas, por ejemplo, en la escuela de integración, la primera vez que yo estuve ahí como coeducadora, pude aprender el trabajo, ahí se me pegó. Estaba solo el estudiante. Y no trabaja la coeducadora sola, sino que en equipo. Entonces ella necesitaba ver el trabajo en equipo, que todos trabajaran en forma unida. El profesor en conjunto como con la pedagogía que estaba haciendo y ella transformarla Y el equipo pide. para el equipo PIE. Pero no poner información sin verlo, sino que lo hiciéramos en conjunto, para que fuera más fácil en conjunto con la fonoaudióloga también poder trabajar con fotos de forma visual,
para poder explicarle que fuera importante que todos pudieran dentro de la escuela estar como unidos, como la familia igual, en conjunto con la familia. Y ojalá que también eso se pueda entender y que las personas sordas, en lo que es el coeducador sordo, que es importante que esté en forma integrada en la escuela y que también sientan el apoyo de la familia en cuanto a las profesionales también como coeducador sordo, porque es mucho el trabajo que hay y eso también va desarrollándose a futuro y vamos a poder hacerlo mucho mejor y la inclusión va a funcionar muy bien. Eso, muchas gracias por las preguntas y por todo. ¡Wow, Victoria! ¡Qué potente! ¡Qué gran potencia en todo lo que nos has compartido! Primero, rescatar lo que tú estableces con tanta claridad como tu rol como educadora sorda es ser modelo lingüístico, modelo de la lengua, modelo de la cultura, pero que ese ser modelo de la cultura y de la lengua es transmitirla a tus estudiantes, es compartirla y sensibilizar a la familia y es sensibilizar y compartir también con el resto de la comunidad educativa y trabajar en conjunto con profesores también. Es ardua labor, es gran trabajo. El recurso que nos compartes ya están dando las felicitaciones, es increíble, así como Francisca también. Así que muchas gracias a ti también por compartirlo. Mirando el chat, no sé si puedes, María Paz, no, destacar a Francisca y a Victoria, a ambas. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario para que ellas puedan a lo mejor responder, al menos una pregunta. Nos quedan todavía unos minutos para compartir desde su experiencia. Pueden escribir en el chat. No sé si tenemos la posibilidad, si hay alguna persona sorda y quiere hacer alguna pregunta, poder mostrarla. O lo pueden escribir con el chat. Y si no, de todas maneras, les puedo preguntar yo mientras. Ahí hacen una consulta. A ver si Victoria, por favor, si puedes destacar a Victoria y... No, ella es Verónica Escobar, no es, no es Victoria. Victoria y Francisca, si pueden prender sus cámaras para buscarlas y destacarlas. Ya, yo te ayudo. A ver, me perdieron también. Sí, por eso. Vamos a buscar a Francisca y a Victoria. Ahí. ¿Y hay una? Sí, la Fran me falta. La estoy buscando. Rápido. Estoy tratando de ser rápida. Estamos buscando a la Francisca, que no la veo. Se nos fue la Francisca. Ay, aquí está, la encontré, pero tiene apagada la cámara. La vamos a poner igual. Ya, la Francisca. Ahí sí. Bien. Sí, les voy a preguntar. Hay una pregunta en el chat que se me perdió. Denme 2 segundos porque no lo estoy viendo. Bueno, primero para las dos, muchas felicitaciones, tengo que transmitirles, ¿cierto? Felicitaciones por su trabajo, por el material, por su presentación y compartir sus experiencias en general. Muchas personas están felicitándolas y hacían una pregunta en su opinión, y en su opinión, para que miren a la intérprete. Preguntan, ¿es conveniente una sala en que se exponga a los estudiantes tanto al español como a la lengua de señas o al dactilológico? ¿Es conveniente ir poniendo en la sala distintos letreros, distintas imágenes con español escrito, con dactilológico, con señas? ¿Ustedes creen que eso es recomendable? Bueno, aquí particularmente, así hablan de esas tres. ¿Creen que está bien o no? Victoria va a responder. Sí, sí te vemos. Me quería agregar algo, que las personas que están viendo ahora, a futuro también
desde ahora ya pueden trabajar, si hay sordos o no hay sordos, es importante que sigan haciendo este trabajo de preparar el material en lengua de señas, para que eso pueda ser visible también desde ahora. Y ahora responda. En cuanto al dactilógico, en la sala, si es importante, sí o no, eso va a depender de la persona sorda. Por ejemplo, cuando el sordo no sabe lengua de señas y no conoce en cuanto al dictológico, por ejemplo, qué es árbol, a lo mejor va a ser importante enseñarle primero las letras para que pueda generar una conexión con las fotos. Voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, muestro la letra A, cómo se escribe, entonces van a conocerla, van a poder dibujarla y también van a poder conocerla. Eso es importante para los sordos, cómo se hace la A y la A en lengua de señas y en español, o la E, escribirla y dibujarla también. Pero, por ejemplo, enseñarle en el español como único, como en ese enfoque, es cierto, va a poder hacerlo como en forma bilingüe, pero va a poder seguir aprendiendo, pero hay que hacer del dactilógico, por ejemplo, poner un juego, hacerlo como un juego, la palabra, por ejemplo, algo cortito, Con dictado, básico. dice. ¿Qué significa? ¿Cuál es la lengua de señas? O la seña de esa palabra. Entonces eso va a ser como el trabajo de que el sordo pueda identificar la palabra y a la vez la seña que tiene asignada. Pero no todos pueden leer, a veces es difícil, entonces por eso hay que hacerles recordatorios de las letras, las vocales, el abecedario en general, para que puedan ir haciendo la conexión con cada una de las palabras. Esa es como mi experiencia en el trabajo. Igual cuando lo hacen así, también a veces pueden confundirse un poco. Muchas gracias, Victoria. Vamos a dejar una segunda pregunta para Francisca, perdón, para la Fran. Em, Perdón, y solo resumiendo, entonces, dependiendo de las necesidades del estudiante, puede ser un muy buen apoyo tener el abecedario manual o dactilológico en la sala, puede ser un buen apoyo tener el español, las palabras en español, también las señas, ¿no es cierto?, como apoyo. Pero hay que ir mirando también las necesidades del estudiante. Eso en resumen, ¿cierto? Muchas gracias, Victoria. Una pregunta para Francisca. Mira la pregunta. La pregunta es, cuando los papás, las mamás o la familia es oyente y su hijo es sordo, el estudiante es sordo, a veces esos papás y esas mamás no quieren que su hijo aprenda lengua de señas, ¿sí? Entonces, ¿cómo motivar a esos papás, a esas mamás, para que, qué le podemos decir de que sí es importante que la aprenda? ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo apoyar a esa familia para que su hijo aprenda? Bueno, es importante que la familia, la mamá y el papá, bueno, ellos tienen como el derecho de entender y saber que De tomar la los decisión. niños, la decisión de cómo se va a sentir la persona sorda, si va a querer o no hacerlo. Pero la mamá y el papá no pueden influenciarlo. Lo primero es él, como niño, es su derecho. Por ejemplo, en otras personas, no sé, que son hipocúsicos, por ejemplo, que están con el problema de que, no sé, tienen algún dolor, no sé, cualquier cosa, se sienten solos. A veces es difícil como enseñar, pero el profesor puede mostrarle con lengua de señas cómo es. Entonces ahí el papá y la mamá, eso les genera como el cambio de actitud. Pero también es importante que los niños sordos puedan aprender lengua de señas, pero si el papá y la mamá se oponen, no lo piensan, ven que es algo difícil para su futuro porque van a tener a lo mejor una mala vida, no tienen que pensar eso, tienen que ver que ellos pueden. Tienen que cambiar su actitud de que su identidad es importante, que conozcan la cultura, que vean todo lo que hay, como los grupos de sordos, cómo han ido aprendiendo y formar parte de eso, que va a ser para él y eso le va a hacer como tener esa identidad y aprobarlo como, o reconocerlo como persona sorda. Y la familia también debe aprender a comunicarse con él, con lengua de señas. Es importante la comunicación dentro de ellos. Eso.
Sí, un poquito, Victoria, sí, cortito, pero espérame. Súper interesante, Francisca, haciendo un resumen de lo que tú dices. Entonces, sabemos que la decisión la toma la familia, pero es importante hacerle ver a los papás, a las mamás, que tienen que mirar a su hijo, a su hija, qué es lo que siente, qué es lo que necesita, más allá de lo que los papás quieren o esperan, ¿verdad? Y por otro lado, darles a conocer lo positivo en el desarrollo de la lengua de señas, más allá de que escuche más o escuche menos, que no sea un duelo el que vivan los papás, acompañarlos en ese proceso entregarles una mirada positiva, es lo que tú nos dices, ¿cierto? Muchas gracias por las estrategias, ideas que nos entregas. Victoria, muy cortito, 1 minuto. Quería agregar también que, por ejemplo, la mamá y el papá, es cierto, ellos tienen la razón al tener la decisión de esto, pero es importante que nosotros como coeducadores también le enseñemos que hay personas a través de todo el país que son sordas y que mostrarles que son personas famosas, que han logrado muchas cosas, que a través de todas las regiones, por ejemplo, la Vianey, por ejemplo, puede ser que ella, todo lo que ha hecho, o en cuanto al deporte, que hay muchos sordos que trabajan en eso, que hay algunos que son abogados, profesores. Entonces, en mostrarles todo eso, eso va a generar interés y que vean que eso les va a ayudar como a generar esa emoción de aprobar, a veces aprobarlo rápido no es fácil, pero poco a poco, Aceptarlo. conociendo, van a poder aceptarlo. Como comunidad, dentro de la comunidad sorda también, que conozcan cómo es la cultura, y que eso lo vayan ahí integrando. Y eso les va a permitir a lo mejor abrirse para poder aceptar esto. Así que eso es lo importante. Y muy, muy, muy importante lo que dices, Victoria, el ir buscando referentes, a veces no están en el colegio, lo que tú decías hace un rato, es si en sus escuelas no hay personas sordas, no hay coeducadores sordos, hay una comunidad sorda en cada una de las regiones, hay agrupaciones. Hoy día nos ayuda la tecnología, ahora el Teams o el Zoom o estas posibilidades de contactarnos virtualmente y eso es un apoyo fundamental. Cuando no hay una persona sorda aquí en esta escuela, puede haber en otra escuela que sí nos acompañe y así ir generando esas redes. Es muy importante. Muchas gracias, 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 gracias y felicitaciones a ambas. Andrea, ¿hacemos cambio de intérprete? Hagamos cambio de intérprete y ni un problema. Y aprovechamos de invitar también a nuestra siguiente invitada, valga la redundancia. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Victoria. Un aplauso para ustedes. Perdona, Andrea, antes de que me presentes, te voy a decir si podías mirar ahí el mensaje que te había enviado hace un ratito. Lo veo. Mientras ya está Sebastián, aquí lo veo. Lo voy a agregar a primer plano, ¿sí? Y ahí lo encontré. Y vamos a poner a Maribel. Ya, no la veía. Ahí sí. Perfectísimo. Entonces, voy a ir presentando a Maribel mientras veo su mensaje. Ah, no, sí, ya lo vi, estoy en eso. Bueno, nos acompaña después de esta tremenda de estas tremendas presentaciones, ¿no? Que nos han hecho tremendas, tremendas, tremendas educadoras sordas. Vamos ahora a ver, ¿no es cierto?, qué nos puede compartir y enriquecer también Maribel González Moraga. Ella es psicóloga, doctora en ciencias sociales y dedicada a la investigación de la pedagogía sorda y de la literatura sorda con muy, muy interesante trabajo desarrollado, perdón, a lo largo de su trayectoria profesional. Así es que nada, todo suya la palabra y comparto entonces tu presentación al tiro.
Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Primero quisiera agradecer la invitación de Andrea, que ha organizado esta serie de webinars tan interesantes y necesarios para conocer un poquito más acerca de la educación de las personas sordas, y al mismo tiempo felicitar a Francisca y Victoria, que en realidad lo que yo voy a presentar más bien sería como una sistematización y poner un poco de teoría quizás a lo que ellas ya realizan, ¿no? Ellas y los demás educadores y educadoras sordas del país. Entonces, Andrea, tú me señalas cuando se esté compartiendo la presentación. Cuando pueda salir. No sé si me escuchas, pero estoy pegada, entonces no lo puedo compartir en este momento. Esperamos entonces un minuto. Denme un minutito, que la tecnología que nos acompaña a veces nos abandona en otras. Y estoy totalmente pegada. Voy a tener que reiniciar el computador. Si me dan un segundo, voy a compartir la presentación con una compañera, a ver si ella la puede compartir mientras, ¿ya? Espera un segundo. Se lo mandé a María Paz. Mientras. Ay. Y le mandé a Caramelitos. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espérame. He vuelto, he vuelto. Ya. Ah, y ahí se me activó el computador. Estaba tratando de compartirla con una compañera aquí a mi lado. Y mientras se la mandaba, se activó esto. Por Dios. Ya. Están viendo, ¿cierto? Eso espero. Ahí sí. Maribel, todo suyo. El espacio. Ahora sí, entonces, quise titular esta presentación Educadores sordos, agentes claves para el desarrollo integral de la infancia sorda. La siguiente. En el día de hoy me gustaría contarles en primera instancia de dónde han surgido la información que les voy a presentar, cuál ha sido la trayectoria del proceso de investigación que he realizado durante los últimos años, para continuar luego con el rol de los educadores sordos, su relevancia, y nombrar algunos elementos clave que son parte de los principios y prácticas de la pedagogía sorda, para finalizar con algunas reflexiones sobre avances y desafíos de la participación que actualmente tienen los educadores sordos en el país. La siguiente. Entonces, el inicio de esta investigación es el año 2014, cuando estaba cursando mis estudios de doctorado, momento en el hace rato ya, dice Andrea, 10 años atrás. En ese momento entonces me pensé a cuestionar cuál era el rol que tenían los educadores sordos en Chile en investigación y cómo había sido ese proceso de construirse como tales en sus trayectorias, y al mismo tiempo poder identificar cuáles eran algunos de los puntos centrales de sus prácticas pedagógicas. En ese momento entonces trabajé con 15 educadores sordos de escuelas biculturales bilingües, escuelas especiales para sordos, y luego en el año 2018 continué con esta misma línea y la amplié un poco más para mirar entonces aquellas prácticas de trabajo colaborativas que se dan entre educadores sordos y educadores oyentes en las escuelas. Escuelas tanto especiales como proyectos con programas de integración escolar. Y también
les voy a mostrar algunos elementos que surgen de parte de una pequeña investigación que realizamos con la profesora Karina Muñoz de la Universidad Austral, momento en el cual analizamos cuáles eran los avances que había acerca de la incorporación de la lengua de señas al currículum de las escuelas, y en ese momento entrevistamos entonces a personas del Ministerio de Educación y algunos docentes de escuelas con PIE y de escuelas especiales. Esta trayectoria del proceso de investigación ha tenido un enfoque cualitativo en el cual he tenido la oportunidad de compartir directamente con las personas sordas, entrevistándolos, conversando, haciendo grupos de discusión y al mismo tiempo observando sus prácticas en las salas de clases. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales aprendizajes en relación al rol de los educadores sordos en Chile? Cuando partí mi investigación me di cuenta que había algunas diferencias en las trayectorias. ¿Sí? En ese momento, pensemos 10 años atrás, aquellos educadores que ya llevaban al menos entre 8 y 10 años trabajando en las escuelas, la gran mayoría de ellos había iniciado su trabajo en las escuelas sin tener ninguna formación en el área de la pedagogía. ¿Sí? Ellos habían sido seleccionados por directores, directoras de escuela para trabajar con los estudiantes sordos solamente por ser personas sordas que podían transmitir la lengua. Por otra parte, aquellos educadores sordos más jóvenes que llevaban 5 o menos años trabajando en las escuelas tenían alguna formación pedagógica, técnica, y la minoría tenía título profesional. La siguiente. Entonces, en este contexto, pensando, bueno, si esta gran cantidad de personas sordas está en las escuelas enseñando a sus estudiantes, ¿de qué manera lo hace sin haber tenido una formación pedagógica? Entonces, este grupo de educadores sordos me decía, bueno, nosotros lo que hacemos es recurrir a nuestras propias experiencias como estudiantes sordos, recordando entonces de qué manera nosotros aprendimos, ya sea a través de la lengua de señas, aquellos más jóvenes o aquellos que tenían más tiempo sin lengua de señas. Es decir, incorporaban todos aquellos desafíos y de qué manera ellos pudieron desarrollarse dentro de la trayectoria educacional sin tener acceso a la lengua de señas también. Otro punto importante es que aquellos educadores sordos que no tenían formación pedagógica, a la medida que fueron pasando los años de trabajo, fueron tomando cursos, algunos de ellos lograron la formación profesional, es decir, hicieron un cambio ahí importante, pero al mismo tiempo comenzaron a generar redes de apoyo con sus mismos colegas, tanto sordos como oyentes, con colegas de otras escuelas también. Y en los últimos años, si ustedes conocen, existe el Centro de Educadores Sordos, que es un ejemplo de este apoyo como colectivo de educadores sordos. La siguiente. Los mismos educadores entonces me contaban cuál era el perfil ideal que ellos creían que debía cumplir una persona sorda para desempeñarse como educadores. 4 elementos se repetían en común. Por una parte, la necesidad de que estas personas sordas fueran participantes activos de su propia comunidad. De la mano, ¿cierto?, el conocimiento del mundo y de la cultura sorda. Y así también que tuvieran formación pedagógica, es decir, aquellos que no la tenían, que buscaran formarse y que manejaran de manera fluida la lengua de señas, pero también que tuvieran conocimiento del español escrito. La siguiente.
¿Por qué era necesario entonces cumplir con estos elementos, con este perfil? Para cumplir aquellos objetivos principales en su rol. Como ya lo han dicho anteriormente, ¿cierto? Es necesario tener estas características para poder transformarse en modelos lingüísticos y culturales para los estudiantes. De esta manera ellos son capaces entonces de poder transmitir sus propios aprendizajes y experiencias de vida a los estudiantes, además del conocimiento específico de los contenidos que están trabajando y enseñando. Maribel, disculpa, ¿Sí? ¿puedes parar un poquito? Sabes que el intérprete se ve muy pixelado, no se logra ver bien. No sé si es mala señal. Ah, perfecto. Me están diciendo, yo también lo veo muy borroso, pero Ahí claro, me no veo es bien. mi, Ahí me no, veo bien. no es, no, se ve no pegada a la imagen, pero se ve borroso y como lento en los movimientos. No sé si es tu señal, Sebastián, porque La estoy mm, revisando, sí. pero Sí, estoy me con toda pasa la igual. señal. Acabo de fijarme y también veo a Sebastián como muy pixelado. Sí. Estoy con toda la señal, acabo de revisar. Ok. Ahí se ve un poco mejor, ¿o no? Más o menos, sí. Se ve menos mal, pero no se ve todavía. Sí, no se ve todavía. No se ve todavía como, Ahí un poco mejor. como tan con tanta claridad como otras veces se ha visto, ¿no? A ver, intentemos seguir y si no, tratamos de ver cómo solucionarlo. Ahí te ves un poquito más claro. Ya, ok. Ahora más o menos. ¿Dónde te vuelves? Ya, pero vemos, ¿sí? Disculpa, Maribel. No hay problema. Ahí tú nomás me dices, Andrea, si es que hay que hacer algún cambio. Entonces, retomando lo que les estaba contando, además de esta transmisión de los aprendizajes y experiencia de vida, los mismos educadores sordos se proponen como meta poder empoderar a los propios estudiantes en relación con su identidad como personas sordas. Y así también establecer esta conexión entre la comunidad escolar en la cual ellos se insertan con la comunidad sorda local y extendida, ¿sí? Estos son, podríamos decir, los 4 puntos centrales que ellos destacan como objetivos centrales para cumplir en su rol y su ejercicio. Andrea, no sé si se logra ver bien la interpretación. Yo la veo un poco mejor que antes. Logro entender lo que él dice, pero no sé, estoy preguntando a personas sordas a ver si también nos pueden Sí, por ayudar favor. aquí en el chat. ¿Mm? Ok. Si me puedes pasar a la siguiente. Paso a la siguiente, sí. Entonces, quisiera leerles el extracto de una entrevista a un educador sordo, donde creo que refleja algunas de las ideas centrales de esta motivación para ejercer dentro de las escuelas. Dice, los niños necesitan ver a un modelo de identidad adulta sorda, porque en el pasado los niños sordos nunca habían visto a nadie sordo. Había menos comunicación entre los niños, les faltaban señas. Los profesores oyentes no sabían, no tenían la misma identidad, eran diferentes. Después de que llegaron los adultos sordos, los estudiantes sordos los vieron y enfocaron su atención en ellos. Eran más visuales, tenían la misma identidad,
la misma experiencia, la misma historia, la lengua de señas. Ahora pueden desarrollar la lengua, pueden desarrollar el pensamiento, pueden desarrollar su propia identidad. Eso es importante. Entonces, en esta reflexión, el educador sordo hace esta relación entre cuando él llegó a la escuela y no habían educadores sordos antes, y el impacto que tuvo entonces este primer encuentro, ¿sí?, entre los estudiantes sordos y él, y de qué manera automáticamente fue esta conexión, ¿sí? Y de eso vamos a hablar a continuación. La próxima. Entonces, a medida que fui conversando con los educadores sordos y fuimos reflexionando en conjunto acerca de cuáles eran estos elementos que habían en común, así también me fui dando cuenta que habían muy pocas investigaciones en el mundo acerca de este tema. No sé si están familiarizados con el doctor sordo Paddy Lab, un doctor inglés que él es experto en el área de la cultura sorda. Escribió Esta es la seña, Paddy Lab. Tiene un libro muy famoso que además fue traducido al español acá en Chile, comprendiendo la cultura sorda en búsqueda de la sordidad. Y él había comenzado hace unos años a investigar en este tema, pero también había una persona clave ahí en Brasil, Gladys Perlin, que ella también hablaba de una pedagogía cultural, no exactamente el mismo término, pero ya habían personas sordas que estaban descubriendo que adultos sordos viviendo en distintas partes del mundo, sin conexión ni contacto entre ellos, compartían principios, valores y creencias acerca de por qué era importante trabajar con los estudiantes sordos, qué era lo esencial que había que trabajar con ellos y cómo trabajar con ellos, es decir, sus prácticas pedagógicas. ¿Sí? Había algo en común y sorpresivo, porque entonces parecía ser que existía una forma de enseñar esencialmente sorda a la base. Maribel, Entonces, ¿sí? disculpa, es que sabes que, claro, no se ve tan nítido Sebastián esta vez. Si bien se logra más o menos captar lo que está diciendo, se ve lento y deja como un rastro, ¿no es cierto?, cada movimiento, por lo tanto se tiende a ver un poco borroso. Está menos pegado que al principio, pero todavía está borroso. De hecho, algunas personas sordas estaban respondiendo al consultarles. Em, Ahí no me sé qué ven. será, Sebastián. Sí, de todas maneras, al menos desde mi computador, no sé el resto, no te ves nítido, no se ve nítida tu imagen. Así parado no se ve nítida y al moverte los movimientos dejan un rastro y tiende a verse muy borroso y medio lento también, como entrecortado, como si estuviéramos escuchando entrecortado. Maribel, si puedes escribir los nombres de Paddy, la investigadora también que tú decías, Gladys, si los puedes escribir en el chat los nombres. Mientras, yo creo, Sebastián, que en este rato, para avanzar y no perder el tiempo, ya nos queda media hora, voy a tomar yo la interpretación mientras vas revisando la conexión, ¿te parece? Y luego vuelves a retomar tú si es que te podemos ver mejor. ¿Quieres que retome Tamara? Si está ella, Sí, le dije que ingresara. ok. Si mientras ingresa es para que continúes, Maribel. Si quieres voy a em, verlo yo, ¿sí? Dale. Sí, avanza nomás a la siguiente, por favor. Entonces, volviendo a la idea
había algo así como esencialmente sordo, común a todos los adultos sordos, tanto en su forma de enseñar como las concepciones que tenían acerca de la enseñanza. Entonces, comencé a investigar qué es lo que sucedía con los sordos chilenos. ¿Era lo mismo? ¿Era distinto? Y me di cuenta que, al igual que otros educadores sordos en el mundo, se cumplía este mismo fenómeno. Entonces, hice una propuesta para poder organizar también estas prácticas y principios a la base. Y me di cuenta que estos Perdón, principios... Maribel, disculpa. Ella está conectada a Tamara. Entonces, sí, para que ella continúe, ¿sí? Ya, gracias Tamara. Disculpa, Maribel. No se preocupen, si aquí nos adaptamos. Lo importante es que se pueda comprender el mensaje que estoy tratando de transmitir. Entonces, como les decía, propuse una organización de estas prácticas y principios a la base. Espera un poquito, Maribel, que Ujú. estamos buscando a Tamara para poder para poder destacarla. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, los principios a la base y dale nomás. Los principios a la base, entonces, que son la base, la guía que sostiene a estas prácticas y podríamos decir entonces que son transversales, pero que no son muy evidentes ni tan transparentes desde afuera y que emergen al momento entonces de preguntarles directamente a los educadores sordos acerca de cuál es su creencia acerca de la enseñanza y sus prácticas. La siguiente, por favor. Entonces, quisiera mencionarles algunos de estos principios que además aparecen naturalmente en el discurso de todas las personas sordas que trabajan en educación, que Francisca y Victoria también nos dijeron, ¿sí? Uno de los principios es esta idea de deaf same en inglés, que es sordos iguales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto es un principio que lo describen dos investigadoras sordas de Bélgica y que dice que existe una fuerte conexión natural que se siente entre personas sordas alrededor del mundo, ¿no? Y que se basa en que existe una conexión porque viven en el mundo como personas sordas y solo por eso. Yo creo que les ha pasado a ustedes como personas sordas encontrar en la calle a una persona sorda de Brasil, darse cuenta que es una persona sorda y de inmediato se produce una conexión, ¿no? Hay algo que nos une, dicen los educadores sordos. Y ese vínculo natural que sucede se traspasa en la educación. Voy a leerles otra reflexión de un educador sordo o educadora sorda. Dice, somos como madres y padres de ellos, de los estudiantes. Siento que los niños sordos están incluidos aquí en una familia. Somos como una segunda familia. Entonces es muy bonito de esta manera, que quizás en alguna y algunos de ustedes resuena, después me contarán al final, si se sienten identificados o identificados con algunos de estos temas. Porque entonces es como si al encontrarse el educador sordo con el estudiante sordo, pensara en su familia y en la responsabilidad que tiene entonces como padre o madre de familia, ¿sí? De poder educar, formar, más allá de los contenidos académicos, en otros aspectos que son culturales. La siguiente, por favor.
Quiero comprobar, ¿se está viendo bien la presentación a la Sí, yo la interna? bajé para que se viera bien, claro, una vez que tú ya mostramos la presentación y tú hablas sobre ella, luego la voy a bajar para que tú sigas profundizando y se vea mejor la internet, porque si no se ve chiquitita en las personas que no tienen dos pantallas. Ujú. Ah, perfecto. Estaba Entonces, probando, perdón. sí, no te preocupes. Está este principio de igualdad, somos iguales, tenemos esta conexión natural y también se da esta idea de igualitarismo. ¿En qué sentido? En que los educadores sordos se posicionan en igualdad, en una posición de equidad con los estudiantes y no de asimetría, ¿sí? No por sobre, no yo soy mejor que tú porque soy profesor o yo tengo todo el conocimiento y entonces vengo a entregarte el conocimiento que tú no tienes, sino que más bien esta experiencia personal se pone al servicio de los estudiantes, ¿sí? Y se da un fenómeno en el cual los educadores sordos le transmiten de manera explícita a los estudiantes, tú eres igual que yo, vivimos las mismas experiencias, las mismas dificultades. Por ejemplo, al igual que tú, me cuesta aprender el español escrito, ¿sí? Entonces, esa comunalidad permite que esa pedagogía sea un poco distinta. La siguiente. Otro de los principios es una mirada naturalmente más holística de la manera en que los educadores sordos describen su preocupación por la enseñanza. Ellos dicen que es muy importante mirar a este estudiante como un todo. No solamente pensar en la formación académica, que es importante que aprenda matemáticas, lenguaje, ciencias, eso es una parte relevante, pero además es muy relevante, y lo toman también los educadores sordos como parte de su responsabilidad, pensar en dar espacios para preocuparse del desarrollo identitario, del bienestar emocional y del bienestar social de sus estudiantes. Por lo tanto, están preocupados en desarrollar habilidades y estrategias para vivir en un mundo que es mayoritariamente oyente. Así también el dejar espacios necesarios para que estos estudiantes puedan dar a conocer también sus propias necesidades. Yo muchas veces vi en sala de clases eh, que un educador sordo tenía que enseñar, por ejemplo, una clase de matemáticas. Y cuando iba a partir por la clase de matemáticas, justo un estudiante quería compartir una experiencia personal. Y justo era un día lunes, ¿sí? Entonces se daba naturalmente esto, hemos estado todo el fin de semana esperando que llegue este día lunes para volver a encontrarnos, para poder usar nuevamente la lengua de señas eh, y generar este espacio de compartir experiencias de vida. Entonces, los educadores sordos respetaban mucho ese espacio. No iban directamente a decir, bueno, hoy día lunes es el horario de matemáticas, tenemos que partir a la hora, son las 8. No. Muchas veces ellos me decían, esto es algo común y si a veces hay un estudiante que tiene algún problema, yo voy a dar más tiempo para que entonces conversemos acerca de ese problema o si hay algún conflicto entre los estudiantes, por ejemplo. Entonces, esa responsabilidad por dar esos espacios también los educadores sordos la resaltan como algo importante. La siguiente. Esta idea está, pínchalo de nuevo, por favor, porque creo que no aparece entera la imagen. Entonces, esta idea está conectada con la anterior, con esta necesidad de crear espacios seguros, espacios de confianza,
donde los estudiantes sientan que pueden dialogar e intercambiar experiencias, ¿sí? Y que se da también por esta conexión del Deaf Same, naturalmente que los educadores sordos le transmitan sus experiencias de vida para que ellos aprendan de qué manera poder enfrentar situaciones que comúnmente se van a tener que enfrentar porque son una minoría cultural y lingüística al igual que ellos. La siguiente. Entonces, en la práctica esto se da, y ahí aparecían esta frase, ¿no? Yo viví lo mismo que tú. Y al mismo tiempo, desde parte del estudiante, tú me entiendes. Y eso es muy común que los estudiantes definan, o sea, prefieran contar sus vivencias, problemas, a los educadores sordos, independientes del tipo más profundo de relación que tengan. Por ejemplo, un estudiante sordo puede tener un profesor jefe oyente que lo conoce durante muchos años. Sin embargo, si hay un educador sordo, el estudiante va a sentir naturalmente esta necesidad de comunicarse o contarle, ¿no?, sus problemas y su situación, preferentemente a la persona sorda, porque sabe que esa persona lo va a poder comprender desde la empatía mucho mejor. La siguiente. Este punto también de las prácticas es central y es algo en lo cual se detuvieron Francisca y Victoria cuando nos contaban acerca de cómo trabajaban con sus estudiantes en la sala de clases. Por una parte, está la comunicación visual entendida como esta capacidad que tienen las personas sordas, en particular los educadores sordos, cuando ven a un estudiante sordo, de rápidamente poder captar qué es lo que están sintiendo, qué necesitan. Incluso algunos decían, sin preguntar mucho, sin saber detalles, yo puedo captar eso. Puedo darme cuenta, por ejemplo, que el estudiante está ahí, pero no entendió bien la idea. O que ese estudiante se desconcentró, tiene alguna duda, o no se siente bien, ¿sí? Rápidamente captan esta información y que ellos describen que parte también de la información que le transmiten sus estudiantes es que los profesores oyentes al parecer no captan tan fácilmente esto, ¿no? Que a lo mejor con el profesor oyente ellos tienen que explicar más, dar más información, pero que el educador sordo rápidamente ya lo sabe. Y eso facilita muchísimo también el desarrollo naturalmente de una clase. Entonces, les voy a leer también esta frase. Dice, la comunicación entre adultos sordos y niños sordos se encuentra entre iguales. Sabemos lo que necesitan, lo que sienten, lo que quieren preguntar. Entendemos fácilmente y hay una comunicación fluida. Con el profesor oyente hay comunicación, pero no hay vínculo. El profesor sordo mira al niño sordo y en sus ojos, su expresión y corporalidad logra capturar al niño. El profesor oyente puede ser buen signante, pero el contacto visual es diferente. Se fijan que es algo que no tiene que ver con la fluidez de la lengua de señas necesariamente, es decir, puede haber un profesor oyente muy fluido, sin embargo, perdonen, está mi gatita por ahí, sin embargo, no se siente esta conexión visual de manera tan automática. La siguiente, por favor. Ok, entonces quisiera tomar y volver después luego a lo más visual, algo que me hizo mucho sentido cuando Francisca y Victoria nos estaban contando sus experiencias, que trabajaban con niños pequeños. Parte de las prácticas y algo esencial
que ustedes han descrito este primer contacto muy temprano con el adulto sordo para poder desarrollar entonces el lenguaje y la capacidad comunicativa de los niños y niñas. Entonces, esto es algo que describe muy bien este académico inglés que les comentaba, Paddy Ladd. Él dice que es como si las personas sordas tuvieran que activar el motor cognitivo de esos estudiantes. ¿Y cómo se activa este motor cognitivo? ¿Cómo pongo a echar a andar esta capacidad cognitiva de cada uno de mis estudiantes? A través de modalidades visogestuales y táctiles, ¿sí? Entonces, muy tempranamente son los educadores sordos los que le enseñan a nombrar el mundo a los estudiantes, a reconocer dónde están, ¿sí? ¿Quiénes son los otros? Esto que decía, no recuerdo si Francisca o Victoria, yo les enseño los apodos, pero tengo una foto de los demás profesores para que ellos se fijen cuáles son sus características, qué apodo le vamos a dar, qué nombre en lengua de señas le vamos a dar, que identifiquen cuáles son estas relaciones entre los cercanos, con sus familias, es decir, promueven realmente habilidades básicas para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. La siguiente. Y entonces, ¿de qué manera podemos identificar estas prácticas también en el manejo de la sala de clases de una persona sorda? Uno de los elementos centrales, y aquí quiero un poco hacer hincapié que esto yo en un inicio lo vi más claramente en escuelas especiales para sordos, ¿sí? Donde se daba también un contexto en el cual todos eran personas, todos y todas eran personas sordas, por lo cual había también un manejo más libre del espacio, donde los profesores podían elegir cómo querían tener este espacio, que no necesariamente se da mucho en escuelas con PIE porque son los profesores oyentes muchas veces que deciden cómo distribuir el espacio, cómo organizar visualmente, y son más bien los coeducadores que acompañan a las decisiones de los profesores oyentes. Entonces, quiero señalarlo porque no muchas veces está esta libertad. Sin embargo, cuando está esta libertad y son los educadores sordos que están 100% a cargo, ellos van a tender entonces a considerar todos estos elementos en el manejo de la sala de clases. No sé si puedes poner la imagen. Ok, entonces, algunas cosas básicas. La organización en medias lunas, semicírculo, el ver que la visión dentro de entre los estudiantes no sea perturbada, que todos se puedan mirar entre sí, pensar en la participación de los estudiantes, turnos, o si un estudiante, por ejemplo, hace una intervención y otro no lo vio, el educador sordo le dice, mira nuevamente a tu compañero, repite que tu compañero no vio tu intervención. Es decir, están todo el tiempo atentos y mirando que pueda existir esta comunicación fluida, no solamente profesor-estudiante, sino que entre todos quienes están en la sala de clases. Así también, y esto es algo que también ustedes mismos describen, educadoras sordos, esta capacidad más amplia de mirar, ¿sí? De que muchas veces hay un estudiante que está al frente mío diciéndome algo y al lado derecho hay otra persona que dijo otra cosa y el profesor sordo dice, espérame, después te respondo. Y tú dices, pero ¿cómo? Si estaba mirando hacia adelante y contestándole a la alumna y le respondió en paralelo a la de al lado. Bueno, eso también es algo que ellos describen como necesario y que muchas veces frustra a los estudiantes sordos cuando tienen un profesor oyente y que donde ellos están ahí tratando de que los miren, pero muchas veces el profesor oyente está centrado en transmitir su información y contenido y se olvida de estos pequeños detalles.
Así también, bueno, les decía, manejar esta disciplina en la sala de clases muchas veces se da de una manera, podríamos describirla un poco más relajada, donde la literatura describe, hay una investigadora sorda, no recuerdo el nombre, pero Smith es el apellido, que dice como si los educadores sordos manejaran el tráfico, como un carabinero manejando el tráfico, pasa uno primero, pasa otro después. Es decir, de una manera como muy acompasada, relajada, permitiendo que se vayan dando las interacciones. Sin embargo, se permite, por ejemplo, que exista la comunicación natural en sala de clases, que si el educador sordo, por ejemplo, está haciendo una actividad eh, y va a buscar algo, no sé, dice, bueno, espéreme un minuto que voy a buscar, no sé, el material con que vamos a trabajar. No importa que los niños y niñas sigan compartiendo, conversando de otras cosas. Es decir, no se da esto que muchas veces se da en una sala de clases oyente, donde el profesor dice así como, necesito que estén todos en silencio, necesito que todos me estén mirando a mí al mismo tiempo. En realidad, los educadores manejan eso de una manera más flexible. Y los materiales que ahí Francisca y Victoria nos mostraron, ¿no? Estos cuadernos con vocabulario, con imágenes, con fotografías, la creación de videos como material educativo. Ahora, bueno, tenemos las TICs y tenemos montones más de acceso a información a través de las redes sociales, pero hay una preocupación muy fuerte por el tema visual. La siguiente. Este es otro tema que tiene que ver con algo que les comenté anteriormente, el brindar herramientas a los estudiantes para vivir en un mundo sordo y oyente. Y esto no tiene que ver solamente con decirles, bueno, nosotros somos una minoría cultural y lingüística y el resto es oyente, pucha, qué mala suerte, sino que tiene que realmente que ver con incorporar de manera reflexiva e incluso crítica algunos elementos desde niños pequeños, ¿cierto? Hasta los niños y los jóvenes sordos y sordas, donde ellos son capaces de reflexionar más profundamente, ¿sí? Y darse cuenta de algunas diferencias que existen, de las barreras, de situaciones de discriminación. Entonces, los educadores sordos invitan a que ellos también asuman una mirada activa frente a esto. Por ejemplo, me viene entonces la situación, una clase en que una educadora sorda estaba trabajando el área de historia, entonces estaban viendo justamente normativas que tenían que ver con la discapacidad, analizando críticamente de qué manera esa ley les afectaba a ellos y les iba a afectar en el futuro. Analizando, por ejemplo, qué iban a hacer entonces cuando salieran de cuarto medio, qué iba a pasar, por ejemplo, si tenían que ir a una institución y no había intérprete. Tenían que luchar. Tenían entonces ellos el deber de los estudiantes de entender las leyes, comprender sus derechos y por lo tanto motivarlos a que tuvieran un rol activo frente a la defensa de sus derechos. Entonces eso tiene que ver con prácticas muy específicas que es darle elementos para que ellos puedan desenvolverse a futuro en un mundo oyente donde saben que se van a enfrentar con todos estos desafíos. La siguiente. Y con esto ya quiero concluir porque estamos muy justos en el tiempo. Estas son algunas prácticas, algunos principios, hay más. Esto no es exhaustivo, pero quería darles estos ejemplos para que también ustedes después puedan seguir reflexionando y dándose cuenta de muchos otros elementos que ustedes utilizan en el día a día. Pero si pensamos en qué se ha avanzado dentro de las escuelas respecto de reconocer el rol de los educadores sordos. A nivel interno, en algunas escuelas se ha avanzado en crear espacios exclusivos
para los educadores sordos. Por ejemplo, el Departamento de Lengua de Señas, donde se reúnen las personas sordas a discutir cómo vamos a enseñar la lengua de señas, qué materiales necesitamos, a tomar decisiones acerca del currículum de los estudiantes. Así también algunos se han dado cuenta de que en esta interacción entre sordos y oyentes, profesionales sordos y oyentes, se han producido a veces choques y diferencias culturales. No voy a profundizar en esos temas, pero es otro tema interesante en sí mismo. Se han dado espacios para discutir y decir, mira, yo soy una persona sorda y necesito esto, tú necesito que me respetes, tú respétame a mí. Por ejemplo, si estoy haciendo una clase y les di una actividad a los estudiantes y metieron mucha bulla, perdona, no me di cuenta que te estaba interrumpiendo a ti en tu atención para tú hacer la clase, por ejemplo. Y entonces ir gestionando acuerdos, porque somos culturas distintas, pero es posible lograr una convivencia armónica. Así también dentro de las escuelas han avanzado bastante en buscar capacitaciones internas y externas. Se han establecido intercambios entre educadores sordos entre distintas escuelas, visitas de educadores sordos de fuera de Chile, etc. Y por último, ¿cuáles son algunos desafíos que los mismos educadores sordos siguen percibiendo dentro de las escuelas? El que aún parece ser que no se entiende muy claramente cuál es su rol y su perfil, que existe todavía una falta de reconocimiento y valoración, que tienen menos herramientas pedagógicas en comparación a los oyentes, que hay veces en que se sobreexige su rol o al revés, se subvaloran sus funciones, y estos choques que a veces se dan culturales entre personas sordas y oyentes. Hasta aquí me voy a quedar. Tenemos 5 minutos, creo, para cerrar o hacer alguna pregunta. De todas maneras, este webinar va a quedar grabado. ¿Podrías, si quieres, Andrea, proyectar la última diapositiva donde está mi correo? Entonces, si hay alguna duda que quisieran hacerme de manera directa, también lo pueden hacer. Ahí dejé el correo en el chat, perdón. Primero que todo, agradecerte, Maribel. Ha sido muy clara, con elementos claves y creo que precisos y relevantes, además, muy relevantes en relación a lo que las propias coeducadoras o educadoras sordas, ¿no es cierto?, nos compartieron de su experiencia y del rol que cumplen en la escuela. Elementos fundamentales como esta forma de organizar la sala, esta forma de darse cuenta y mirar más allá, cómo se siente y qué necesita él o la estudiante sorda, de esta conexión, ¿no es cierto?, que hay de identificarse y de reconocerse en el otro de parte de los niños, niñas, jóvenes sordos, respecto de los adultos sordos que están presentes en la escuela, etcétera, elementos que son vitales para su desarrollo y que nosotros que escuchamos tenemos a diario de manera cotidiana desde el seno de nuestro hogar hasta la última persona con la que interactuamos en la calle o en la escuela. En este caso, para los estudiantes, para estudiantes, para jóvenes, para niños, para niñas, no está ese vínculo tan inmediato con personas iguales a ellos, ¿cierto? Por lo tanto, la escuela cumple un rol fundamental en ello. Y escuelas sin adultos sordos queda cojo, ¿no es cierto? Ahora, es comprensible que todas las escuelas en el país no van a poder contar hoy día con un adulto sordo, y por eso es tan importante ir buscando esos vínculos con la comunidad sorda o buscando esos vínculos entre escuelas, pero valorando y comprendiendo el rol fundamental que tienen en la educación y en el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes sordos. Así que muchísimas gracias, Maribel. Em,
Muchas gracias, se van con mucha reflexión, nos dice Jocelyn, y hasta en este minuto no hay consultas, ¿no? No sé si hay algo relevante que quieras reafirmar como última frase, mientras si es que alguien quiere referirse todavía mientras alguna cosa. Te cedo la última palabra, si quieres redondear alguna frase clave y luego ya va a ir cerrando. Sí, bueno, quisiera relevar el abrir estos espacios de conversación e intercambio en las escuelas. Muchas veces, bueno, sobre todo pensando en aquellas instancias donde hay programas de integración, donde hay solo una persona sorda que está trabajando con uno o un grupo muy pequeño de estudiantes sordos. Entonces, muchas veces esos educadores sordos quedan aislados y no tienen una comunidad educativa de apoyo. Entonces, mi mensaje va justamente a ustedes que quizás pueden estar en una situación similar, el poder dar cuenta de esto, de que es muy relevante el poder generar estas conexiones, estas redes, y que la comunidad educativa en general se tiene que sensibilizar acerca de la relevancia de los educadores sordos y hacerlos partícipes, o sea, realmente decir, estamos trabajando de manera colaborativa, de manera intercultural. Muchas gracias, Maribel. Me quedo con esta necesidad entonces de ir fortaleciendo esos espacios de encuentro, ¿verdad? Necesarios entre sordos y oyentes y fundamentalmente entre sordos y sordos también, que es necesario fortalecer, abrir y fortalecer. Y para eso también necesitamos aprender nosotros, las comunidades educativas en su conjunto, aprender el resto, ¿no?, de la sociedad en general. em, de las personas sordas, de su rol como profesionales dentro de la escuela, pero también necesitamos avanzar y ahí un llamado a las universidades, a la academia, necesitamos abrir espacios de formación, ¿no? Para los adultos sordos que tengan una buena base formativa de pedagogía, que los empodere, que los sitúe al mismo nivel que el resto de los profesionales. Hoy día no necesariamente son así de valorados. Y por otro lado, también ir incluyendo en las distintas mallas de pedagogías, en particular, ¿no es cierto?, nos convoca la educación, em, asignaturas o contenidos que tengan que ver con este tipo de información de temáticas para que todos los profesores también tengan una apertura y conocimiento para trabajar colaborativamente en ello. Muchas, muchas gracias, Maribel, entonces, por tu gran aporte también el día de hoy. Muchas gracias a todas Ay, y todos ustedes. perdón, te saqué mientras pasaba hablando. Bien, con esto vamos a ir cerrando entonces nuestro seminario web del día de hoy. Increíbles experiencias, muy enriquecedoras, material que podemos ir teniendo de referencia, una base que sustenta lo que en lo que estamos trabajando y avanzando. Nos quedan largo camino que recorrer como educación, como sistema educativo, pero sin duda estas instancias son pasos con los cuales vamos avanzando. Em, a seguir trabajando en esta misma línea, abriendo espacios de trabajo colaborativo, espacios de encuentro, como tú decías, Maribel, valoración del trabajo que realizan todos quienes están en pos del aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Un abrazo, feliz Semana Internacional de las Personas Sordas, a todas las personas sordas que están presentes y a todas las personas del país también. Y nos vemos en el próximo seminario el próximo mes. Muchas gracias por su participación y atención. Chao. Chao, Andrea, nos vemos. Gracias,